que se normalice. Hace un momento estaba normalizado en la primera reunión. Esperemos que se mantenga así, bueno. Y pues al principio estaba que se cortaba, después se normalizó un Se poco. normalizó. Ujú. Ya, Ojalá que se entonces lo que voy a hacer, voy a reducir o cerrar ventanas como para que tenga fluidez. Ya está, ya cerré una ventana, listo. Sí, efectivamente, eso es lo que podemos, incluso podemos abarcar un poquito más sobre el tema de la idolatría, pues, ¿no? Si vamos al periodo del Antiguo Testamento, ¿no? Dios les da esas instrucciones al pueblo de Israel. Dios le da a los hijos de Israel esas normas de vida. Ujú. ¿Por qué les dio esas normas de vida? Porque en sus tiempos ellos, los hijos de Israel, también tenían esas prácticas, ¿no? No tendría sentido decirle no hagas esto si es que no lo está haciendo. Entonces el pueblo de Israel, de una u otra manera, el pueblo de Israel ha interactuado con los ídolos, ¿no? Ha Claro, empezando venerado. de Abraham, ¿se acuerdan? Abraham, Claro. cuando Dios le habla a Abraham y le dice que salga, porque dice que en ese lugar, pues, adoraban mucho a los ídolos. Entonces, como, digamos, Dios lo escogió a él para, digamos, para que sea el pueblo de muchas naciones, entonces como que lo separó, ¿no? Ujú. Lo separó, Eh, lo alejó, lo sacó de ahí, de que era ese pueblo de la ciudad de Ur. ujú. Lo que pasa que los pueblos primitivos, si nos vamos más en el periodo de Abraham, en el periodo de Abraham, obviamente Abraham pues no era el único habitante de la tierra en su tiempo. Había muchos pueblos. Así, Claro. así como había muchos pueblos, cada pueblo tenía su dios principal. Cada pueblo tenía sus divinidades, ¿no? Los cananeos tenían una lista de, de divinidades. Los egipcios tenían una lista de divinidades, ¿no? Y también tenían un dios principal, ¿no? También se habla de dioses regionales. Los pueblos primitivos, las civilizaciones antiguas, han interactuado con esta práctica de adoración a seres, no solo a seres terrenales, sino también a seres, ¿no? Superiores a la raza humana, ¿no? O incluso a los astros, ¿no? El dios era el sol era un dios para ellos, para los pueblos primitivos. La tierra era considerado una, un dios, ¿no? Una divinidad. La luna, las estrellas, ¿no? Entonces, Ujú. pero si tomamos como referencia a aquellos hombres primitivos, en su mente, en su concepción de hombres primitivos, tal vez no existiría la idea de idolatría. En, Claro, para ellos en esos tiempos, ¿no? claro, Ujú. para ellos, en esos tiempos, no existía el concepto de abodazara, ¿no? O, o, o de un servicio vano a esos dioses, a esas esculturas. No, para ellos era como una especie de gratitud o entenderse quizás como una especie de acercarse
a recibir un favor de esos dioses, al dios de la fecundidad, al dios de la lluvia, ¿no? Dioses agrícolas, dioses, hablando de los animales. El hecho de brindarles un culto o un servicio a esos seres o a los astros o a los animales, estoy seguro que no lo hacían con el sentido de idolatría, que es algo malo. Pero la religión cristiana protestante hoy en día juzgamos de manera directa que los pueblos primitivos eran idólatras. Juzgamos nosotros a los hombres antiguos, pero como volvemos a repetir, ellos habrán tenido la concepción, la idea de que lo que están haciendo ellos es idolatría. No, no han tenido esa concepción. Entonces lo mismo podemos aplicar incluso a la fe católica. El hecho de que ellos se acercan a un santo, a un ídolo, a una estatua, no lo hacen con la intención de minimizar la autoridad de Dios, la divinidad de Dios, de tirar abajo la supremacía del creador del universo. No creo que lo hagan de esa manera, ¿no? Entonces, creo que cada religión, cada credo, bajo su concepción, en cierta medida, lo tiene claro, bueno, lo tiene claro. Como Entonces, usted dice, yo creo la intención de cada individuo, ¿no? Al margen de cuál sea la religión, ya sea la católica, sea la hindú, el islam o los evangelios, la forma como uno tiene digamos, la buena intención, la mejor, de que a través de eso va a llegar al Padre. Entonces tiene que, digamos, la buena intención. La idea, según lo que yo he podido captar, como cuando uno se cree que esa es la única verdad. Quizás que a lo mejor uno ignora que hay otro, ¿no? claro, Pero cuando uno cree que esa es la única, no, pero acá incluso dicen yendo a los evangélicos, cuando uno dice algo, pero no, y ellos te sacan y se saben de memoria los textos y te dicen, pero acá, digamos, en Juan o en, no sé, en Hechos, en Mateo, en claro, claro, Lucas, ellos en te dicen, Jeremías, pero Isaías. acá dice textualmente, ¿no? Pero según pues, los estudiosos, a veces no es todo literal, sino hay más allá o detrás de lo literal, digamos que hay algo como un misterio, algo oculto, y por eso que a mí me gusta aprender eso, porque quiero saber qué hay más detrás, la mística, Claro, pues, ¿no? es que al margen de cualquier tipo de religión, de expresión, la intensidad o la intención del fiel, del devoto, Ujú. del creyente, la intención es acercarse al Ser Supremo. Claro, El, quizás el, ahí no hay idolatría. claro, o sea, me parece que si partimos de esta idea, entonces no sería contado como idolatría. Si por ejemplo, eh, consideramos la mente humana, nuestra mente humana, en cierta medida, es limitada. Claro, Hemos, hemos encapsulado a Dios y le hemos dado un nombre. Al darle un nombre o encapsular al amo y creador del universo,
en un solo libro es limitarlo a Dios. Exacto, eso le voy a decir. Si yo digo que este libro contiene la verdad absoluta de Dios, o sea, desde mi concepción, estoy limitando a Dios. No le estoy dando, digamos, el énfasis de que Dios es todo. Dios, como dice, es el pasado, el presente y el futuro, ¿no? El amo del universo, creador de las cosas visibles e invisibles, no tiene límites. Y si yo, con mi mente humana limitada, quiero limitar a Dios en un libro, o decir que su nombre es este, y que debo honrar, venerar, sacramentar este nombre, también lo estoy limitando a Dios. Entonces estoy seguro que los hombres primitivos ni siquiera se les habrá ocurrido eso, pues, ¿no? Sí, Por pues. eso, nuestra, como hombres mortales, tenemos nuestras limitaciones. Incluso los profetas de la Biblia han intentado describir a Dios en el lenguaje que ellos manejaban en su tiempo. Hombre anciano, de barba blanca, cabello blanco, ¿no? Sus manos, los ojos de Dios. Con nuestra mente humana, con la mente humana, la concepción que han tenido los profetas de la Biblia, ¿no? Hablando de la Biblia, no hablando del Corán, no hablando del Bhagavad Gita, de los libros sagrados. Obviamente, cada libro sagrado de las diferentes religiones tienen su aproximación hacia el Dios supremo, ¿no? Pero hablando de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos como los siervos de Dios o los profetas bíblicos entonces han intentado describir a Dios, pero lo han descrito en un lenguaje humano de su tiempo. Claro. Hoy en día, por ejemplo, las personas letradas de nuestro tiempo, de nuestra época, con una mente distinta o diferente a los personajes de la Biblia, ¿cómo describiríamos a Dios? ¿No? Si, por ejemplo, aplicamos el mismo juicio que aplican los cristianos evangélicos, los cristianos protestantes, que lo que hacen los católicos están haciendo idolatría. Si aplicamos el mismo juicio y decimos, ¿qué opinan los judíos o la religión judía sobre los cristianos Católico. protestantes, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Qué, ¿Qué opinión tendrán sobre la idolatría ellos, la religión judía? ¿Qué Ujú. opinión tendrá sobre la idolatría de los cristianos protestantes? Desde el punto de vista de un judío ortodoxo, de alguien quien profesa el judaísmo como estilo de vida, como estilo de fe, ¿no? Desde el punto de vista de un judío eh, ortodoxo, un cristiano protestante es visto como un idólatra. Pero el cristiano protestante no se ve así como un idólatra. No se identifica como idólatra. ¿Cómo es posible? Yo no, el cristiano protestante dice, no, yo no adoro ni venero a ninguna imagen, a ningún ser,
un momento, dice el judaísmo ortodoxo, ¿no? El judaísmo ortodoxo dice, nuestra sagrada Torah, nuestros libros sagrados, dice, Dios, el creador del universo, dice, yo no daré mi honra ni mi gloria a ningún mortal, ¿no? Incluso el judaísmo ortodoxo dice, en nuestros libros sagrados, dice, fuera de mí, hablando Dios, el Dios de Israel, fuera de mí no hay otro Dios. Pero los cristianos tienen otro Dios, el Dios Jesús. Ujú. Para el judaísmo ortodoxo, los cristianos protestantes son idólatras, porque están rindiéndole culto, porque están rindiéndole culto, están venerando, le cantan, le alaban, le adoran, le lloran, le suplican a Jesús. Y eso Que es visto, creen que es su Dios, pues, ¿no? es su Dios, claro. Para los cristianos protestantes, Jesús es Pero los Dios, católicos también. su Dios encarnado, hecho hombre, al estilo de los dioses griegos. Y el judaísmo ortodoxo, rabínico tradicional, ve a los cristianos como idólatras. O sea, Claro, el cristiano no se ve a sí mismo de no cómo sé. piensa las otras religiones sobre mi fe, Ujú. ¿no? Pero el judaísmo ortodoxo propiamente se considera actualmente la religión monoteísta, ¿no? Monoteísta que cree absolutamente en un solo Dios, en un solo Dios. Pero que la religión cristiana no cree en un solo Dios, sino cree en tres dioses, ¿no? Y, Pero, y y los cristianos también se creen monoteístas. los cristianos propiamente ellos se consideran monoteístas, se consideran monoteístas. Obviamente, por eso, yo siendo un cristiano, sea católico o protestante, profeso mi fe, soy culto, soy letrado, he cuestionado mi fe desde el punto de vista de mi dogma, entonces yo no me considero idólatra, a lo contrario, yo creo en un Dios monoteísta y considero que ese único Dios está compuesto de tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esa fórmula es visto por el judaísmo ortodoxo, incluso por el Islam, incluso por el Islam. Los musulmanes, por ejemplo, esa creencia de los cristianos lo condenan porque es idolatría. No se puede, es imposible creer en tres dioses en uno. Mm. Entonces, eso es el panorama religioso sobre el tema de Profe- la idolatría, ¿no? claro, profesor, pero eso serían las religiones. Sí, Cualquiera de las religiones que ha mencionado, incluso hasta el judaísmo, ¿no? Como claro. las religiones, los ortodoxos o digamos hasta los mesiánicos, pero en el sentido que yo he entendido, los que estudian la mística, ellos no son religiosos. Ajá. Ellos lo que entienden es que quieren tener una relación directa, dice,
con la divinidad, con el Padre, con el Creador. Ujú. Entonces, como que ellos están fuera de todas las religiones, incluso hasta del judaísmo. Exactamente. O sea, está libre de, quizás como utilizando esa expresión, libre de polvo y paja, ¿no? Porque Libre de si, dogmas claro, religiosos, exacto, ¿no? son dogmas, porque si digo, no, ese es idólatra, ese es el otro, entonces ya como de que dice que ya está transgrediendo, digamos, la Torá, porque el principal, digamos, mandamiento es el amar, bueno, a Dios y también amar a uno como al prójimo. Entonces, si yo le eh, estoy diciendo o discutiendo con el otro que este es así, que este es así, pues, ¿dónde está el amor al prójimo, no? Yo, según lo que yo he entendido, pues, los que estudian la mística, pues, por decir, digamos, un católico y un judío o un místico. Entonces tienen un conversatorio, ¿no? Sobre cualquier tema, cualquiera, ¿no? Sí, Puede ser la idolatría o qué sé yo. Entonces, la idea no es que yo voy a imponer mis ideas al resto, o como diciendo, no, esa es la válida, esa es la verdad, porque yo quiero ganar y de repente al otro o hacer que no, su posición no, como que no es buena. Eso, digamos, lo consideran los místicos idolatría. Pero si yo converso con un católico, con otro de cualquier otra religión, ajá, entonces, digamos, no llegas a una discusión porque se supone que Dios no está ni con el católico, ni con el evangélico, ni con el judío, sino como que Dios está en medio de todo. La idea es como tú tienes una visión, yo tengo otra, y quizás aprender de todos, ¿no? Sacar como en claro, consenso, claro. porque Dios está en medio y Dios está para todos, no está Dios solo para mí o Dios para el otro o para el otro grupo, ¿no? Sino para todos. Para mí, esta manera de pensar es extremadamente saludable. El hecho de que yo me apoye en esta forma de pensar es saludable, es comunitario, es amigable, es Ujú. fraternal, de que yo me pueda sentar con un místico, con un católico, con un musulmán, con un budista, con eh, de cualquier de cualquier religión, pues, ¿no? De Entonces cualquier, que nos sí. sentamos y comenzamos a hablar de Dios, comenzamos a hablar sobre el espíritu, entonces en cierta medida nos nutrimos todos de todos. Y yo pienso que eso, la divinidad del Ser Supremo, el Creador del Universo, estaría muy gozoso, muy encantado. Sí. Y Ah, sí, yo también comparto esas ideas porque, por decir, en la actualidad uno quiere conversar, digamos, con un evangélico o cualquier denominación, ¿no? Entonces, más que todo, ellos quieren conversar su tema, más que todo, ellos hablan como del Nuevo Testamento, no sé sí, si usted tiene la oportunidad, ¿no? A veces, entonces, a veces, por decir, me tocan la puerta los testigos. Y, bueno, ellos no, la verdad que no sé mucho, creo que estudian un poco el antiguo, ¿no? ajá, sí, también. Pero por decir, yo que estuve digamos, en la religión cristianos, Ajá. evangélicos, digamos, quería tocar un tema, no, pues, pero ¿por qué no estudian el antiguo? Decía, ¿no? No, que el antiguo, como diciendo, ya fue, eso fue pasado, ahora es el nuevo. Y te cierran, y dice acá, y también digamos, el líder, el que yo estaba en una congregación de los parejas, matrimonios, Ajá.
Yo le decía, pero denos un tema para uno también estudiar, pero lo que pasa es que la iglesia le dirige en este caso lo habían buscado una pareja para que él nos dé la charla a los matrimonios. Ellos le dan el tema, la iglesia, Ya, eh, sí, como que lo dirige y tú puedes expresarte libremente, pues, lo que opinas sobre cualquier tema en todo caso, ¿no? Si no hay que regirse, ¿cómo le digo? Porque es un dogma, pues, prácticamente. Por lo claro, bonito sería, pues, poder uno reunirnos, usted es católico, o amigos, o normal, discutimos un tema, pero sin llegar, digamos, a molestarse, a ofenderse, sino la idea es enriquecerse y aprender de uno del otro, y todos amigos, ¿no? claro, claro. Incluso sin el ánimo de imponer mi Eso, creencia. No, exacto. yo soy sana doctrina. Mi doctrina es fiel, pura y verdadera. Llegar a ese extremo, hay personas que si no piensas como ellos, si no crees como ellos, si no sientes como ellos, si no andas como ellos, si no miras como ellos, si no haces como ellos, ya eres visto como un adversario. Es visto así. Es como diciendo como un gentil que somos Eh, claro, o sea, no, por eso si no compartes, si no, si una persona no comparte la fe de un grupo de creyentes, ¿ya? Entonces es visto, más visto, pues, ¿no? Y, y la verdad no debería de pasar eso, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, a varias personas que he conversado, me han preguntado, incluso a otras personas que les he entrevistado también, yo me he mostrado de manera directa. Les he dicho que yo soy una persona creyente, me considero aconfesional. O sea, aconfesional, que no pertenezco a ninguna iglesia, que no defiendo ninguna doctrina, que no defiendo a algún pastor, algún líder, alguna bandera, ¿no? O ujú, sea, yo me considero así. Y como eso, libre, ¿no? y eso me permite a mí, el yo, el yo me permite a mí incluso llamarle a cualquier persona hermano. Ya, eso me permite a mí llamarle a cualquier persona hermano. Yo tengo, como sabrás, ya hice varios conversatorios con un teólogo católico que se llama Es, Mario Barba, y yo respetuosamente yo le digo hermano, ujú, y él veo que me acepta, me recibe normal, y también me llama hermano, ¿no? Y o ujú. sea, Mario Barba, el católico, por ejemplo, es una persona muy interesante que me ha tocado, entre otros católicos que también he tenido como amigos. Y yo, por ejemplo, a católicos, a cristianos, evangélicos, a testigos, a mormones, a judíos o a mesiánicos, yo respetuosamente yo les llamo hermanos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de hablar con un cristiano evangélico, o bueno, con varios, pues, ¿no? Y me dice, eh, no puedes utilizar la palabra hermano, me dice. Ujú. Otro me dice, ¿Y por qué no? sí, justamente tratando de entender eso. Ah, Y otro me dice, no puedes decirle hermano a cualquiera. sí, Incluso, también he escuchado eso. sí, incluso otro me dice, hermano solo es el que es de tu iglesia, pero no el que no es de tu iglesia. Entonces yo saco mi cuenta, si esta persona me dice que hermano puede ser
alguien quien pertenece a tu iglesia, o si eres miembro de tal iglesia, ujú, eres bienvenido con el título hermano. ujú. Entonces, ¿cómo lo llamarán o cómo lo considerarán a aquellos que no pertenecen a su redil, ¿no? A su congregación? ¿Cuál sería el antónimo de hermano? Entonces saco mi cuenta, entonces lo llamarán pues enemigo. Pero sí, existe una palabra muy común, me parece que es, bueno, una de ellas, no, ese es un hereje, dice. Por decir un gentil, como decían Bueno, los antiguos que están en la Biblia, ¿no? se suele Somos los utilizar, gentiles. claro, en sí los judíos, por ejemplo, el judaísmo eh, utiliza ese término, utiliza ese Gentil. término gentil para referirse a todos aquellos que no pertenecen a la fe judía, que no pertenecen a Claro. la fe hebrea, que no pertenecen al monoteísmo, que no pertenecen a la fe milenaria de Moisés, ¿no? O sea, consideran ese título para aplicarle a un no judío, en otras palabras, ¿no? Claro, como dicen el pueblo, también he escuchado el pueblo Goy, ¿no? Claro, un goy o los Ajá, goyim, ¿no? O ajá, los no, gentiles, son términos que utiliza el judaísmo para referirse a un no judío, a uno que no pertenece. Pero por ejemplo, y eso no es digamos, único, pues, ¿no? Por ejemplo, el Islam también, a todos aquellos que no pertenecen a la fe islámica, por ejemplo, se le denomina los infieles, ¿no? mm, Los infieles. Y eso, por ejemplo, si nos trasladamos a la fe cristiana protestante, por ejemplo, a todos aquellos que no pertenecen a la fe cristiana evangélica, les denominan mundanos, ¿no? No, ese es sí, un mundano ese. No dice que cree en Dios, pero es más mundano, ¿no? Utilizan la palabra mundano, ¿no? ujú, Entonces son términos que utilizan punto. para, para excluir, ¿no? Digamos, o para hacer la diferencia entre lo que son ellos y los que son, digamos, los otros, ¿no? Y, Claro, y yo me sí creo parece, que lo bonito sería entre que todas las congregaciones, al margen de, como dice que hay una cantidad, varias denominaciones, ¿no? ajá, Sería bonito, pues, al margen, no, yo soy católico, por decir, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico, así, pues, normal, conversar, estudiar, ¿no? ajá, Eso sería eso lo bonito. Y respetar a cada uno. Si usted está contento, feliz, ahí donde usted está, quédese ahí, pero claro, bonito sería seguir avanzando con el estudio, aprender, profundizando más las escrituras, ¿no? exactamente. Sí, pero yo por eso es que también he pasado por tantas y ahora yo quisiera, yo, bueno, me considero así como libre. Yo acepto uno, tengo amigas católicas, tengo, bueno, evangélicas, y que no me han quedado ninguna, porque como que me han separado, Sí, sí, pero tienen tengo esa amigas característica, bueno. testigo de Jehová, sí tengo, hay dos amigas, pero no me hablan, sino de otros temas, pero mantenemos ahí, En, no me cier- han separado. en cierta medida, yo, por ejemplo, yo siento que es mi identidad, pues, ¿no? Yo siento que ya he encontrado mi identidad, ¿no? Aunque, bueno, yo agradezco desde aquí, pues, ¿no? A aquellas personas que me han invitado a sus denominaciones, a sus congregaciones, de buena fe me han invitado para poder participar, todo eso. Pero yo pues no he tratado de ser transparente, decir, bueno, yo me considero actualmente una persona aconfesional, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siento que he visto que ese es el lugar en el cual yo Se siente libre. siento que este es mi lugar, pues, ¿no? Siento que es mi lugar. No me gusta imponer lo que yo pienso, lo que yo creo, mi doctrina, etcétera, porque, y es más, no tengo una doctrina, o sea, digamos, propiamente formada como tal,
como un dogma, ¿no? ujú. Entonces voy analizando el mundo de manera abierta y claro, claro que existe pues un movimiento que se llama ecumenismo, ¿no? Que tiene el ánimo, ¿no?, de unir las religiones cristianas protestantes con la fe católica, ¿no? O sea, tienen el ánimo de que se pueda juntar, ¿no? Existe ese movimiento. Y bueno, yo en sí estoy a favor de que deberían de los credos, las Ujú. religiones, eh, unirse cada vez más, pues, ¿no? Y Y incluso no sé aunque, si usted tiene conocimiento, disculpe, tengo una prima que está en Chile, ya, católica, y entonces me mandó una invitación digamos, la verdad que no sé, yo no he asistido, pero mi esposo estuvo un buen tiempo participando así virtual, era de la religión católica. En las reuniones hablan sobre más que todo el Nuevo Testamento, bueno, eso sí, pero hay algo que digamos, para nosotros era nuevo escuchar a un católico, porque allá la hermana, cuando en las charlas que tenía ahí mi esposo, dice, los días viernes era, justo creo la reunión 6 7 de la noche, y ellos practicaban el Shabbat. ay, ok. Entonces, entonces le digo, yo nunca participé. Le digo, pero qué bueno, y le digo, yo me alegro porque como diciendo, están tratando de unir o hacer lo que dice la Torah, pues, ¿no? Ujú, Prenden la velita, se prenden su cena, los que están ahí en presencial, algunos que van a la casa de la señora, ujú. comparten su cena. Claro, no será tan como dice, como Norita, un ceder, Norita, sí. disculpa. Mira, esta sesión se va a cortar en menos de un minuto. Y bueno, agradezco al Creador del Universo, agradezco a Dios que nos haya permitido juntarnos en esta ocasión y poder hablar estos temas. Y espero poder contar contigo o quizás con otros compañeros, hacer otras sesiones y hablar temas que quedarían pendientes quizás, pero no. Me despido, Nora. Gracias, Nora, y que tengas buenas noches. Gracias, usted Sí, también. se va a cortar esta sesión ya. Muy bien. Te agradezco, Nora. Muchas gracias. Gracias Shalom, también. shalom. Laila Tov. Shalom, Laila Tov. shalom, More. Laila Ad Top. Mahar. Hasta mañana.